Escuchas un audio exclusivo de Onda, la superestación.com. Bien, nosotros pues vamos a seguir hablando a las 8:24 de la mañana porque ya vamos a el último tema que nos atañe. Aquí están entrando los invitados. Esto es un telecontinuado. Este estudio jamás había visto tanta gente, excepto cuando Rebeca decide hacer una mamá con glamour y traerse a todas las tortas y payasos posibles y amenizadores y recreadores. Pues no, yo decidí traerme a la gente admirable y hoy me traje a otro tema admirable que es la guerra que hay en contra del pitillo en Venezuela, en el mundo, en todas partes, porque si nos ponemos a ver el plástico, pues bueno, hasta hace no mucho el plástico era algo de que nosotros no le prestábamos mucha atención, era sencillamente un recipiente en donde guardar un líquido o una comida. Uno se comía esa comida, se tomaba el refresco y pues la botaba. Nosotros no encontrábamos, el mundo no encontraba reciclaje alguno, excepto el venezolano, que siempre supo reciclar, porque el venezolano le dio un uso, por ejemplo, al pote de helado buenísimo, que era el congelar caraotas. Eso siempre a mí me ha llamado la atención del venezolano, que sin saberlo siempre reciclaba. Y de hecho el plástico en verdad no tiene muchísimo tiempo, 6 décadas a lo mucho. Si vemos una película como El Graduado, cuando está llegando Dustin Hoffman de la universidad, uno de los amigos del padre le dice, mira, invierte en plásticos porque ese va a ser el futuro. Pues resulta que bueno, el plástico producimos más de la cuenta y ahora ya no sabemos qué hacer con tanto plástico en el mundo. Se está calculando de que bueno, hay unas 8.3 billones de toneladas métricas producidas, y de esas 6.3 billones de toneladas métricas pues ha sido desechos plásticos. De hecho, cifras dicen, según la National Geographic, que solo el 9% ha sido reciclado. Para hablar de este tema, se está reciclando en Venezuela, le hacemos una guerra al pitillo, estamos usando bolsas por escasez o porque en verdad tenemos una cultura de reciclaje, y si no lo hacemos pudiésemos hacer. ¿Qué están haciendo los países para ello? Monique Bulle, le voy diciendo los nombres y saludan al micrófono para ya que la gente se familiarice con sus voces cuando los nombres. Monique Bulle, fundadora del Señor Hoja. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Bien, todo, gracias. Monique? Joaquín Benítez Mal, director de Sostenibilidad Ambiental de la UCAM. Buenos días. Ajá, sí llegó. Maravilloso. Y John Nasir, cofundador de Nedraki, ¿no, John? John Nasir, perdón. Emprendimiento que recicla plástico para fabricar productos impresos en 3D. ¿Cómo están todos? Y tenemos a Javier Clemente en línea, que es de la ONG Todos Somos Reciclaje en España. Bueno, hola, buenas tardes desde España. ¿Cómo estás, Javier Clemente, desde España? Un gusto saludarte desde Venezuela. Te dejo en línea un momentico para preguntarles a los tres invitados que tengo la situación general del reciclaje en Venezuela. ¿Es algo que se ha tomado en consideración o no? Sí. Quien quiera, Monique, si quieres. Conversar primero. Fundador del Señor Hoja. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Yo puedo decir desde esta tribuna que recientemente ha habido un auge en cuanto a la conciencia sobre reciclaje. Uh-huh. Considerando 5 o 6 años atrás, donde las personas y organizaciones estábamos como en detrimento, sí. En estos días ha habido campañas y estamos colaborando, y las personas están como más conscientes de lo que la problemática tanto de plástico como otros materiales está en boga ahorita alrededor del mundo y en el país. Joaquín, director de Sostenibilidad Ambiental, ¿por qué? ¿Por qué de repente el plástico tuvo como que bueno, esto no está bien? Fue una imagen de repente de un programa de Blue Planet que vimos a una tortuguita amarrada a plástico, o es que en verdad estamos botando tanta basura que bueno, estamos haciendo algo que no es debido? Bueno, ambas cosas han ocurrido, ¿no? Sí. Ciertamente la importancia del conocimiento de todo el daño y perjuicio que hace el excesivo consumo y la inadecuada exposición del plástico en todo el planeta, pues ha ocupado espacio importante en los medios de comunicación y nos ha ayudado a fomentar la conciencia, pero también disculpa. No, tranquilo. Voy dando datos. Es tanto el plástico que para 2050 se estima que casi todas las especies de aves marinas del planeta habrán comido algún tipo de plástico, y de 1 a 5 trillones de bolsas plásticas son consumidas al año.
de amarrarse estas 5 trillones de bolsas, se cubriría un área 2 veces el tamaño de Francia. Esto es según un estudio de UN Environment. Javier Clemente, fundador de la ONG Todos Somos Reciclaje en España, te tengo en línea. En España, sobre todo, no hay una prohibición de bolsas plásticas, pero sí hay una tasa que uno debe pagar cuando va a un mercado, ¿verdad? Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por contar conmigo aquí en la tertulia. Uh-huh. Como tú comentas, había una tasa que se pagaba para, digamos, evitar o reducir el consumo de bolsas de plástico. Sí. Pero desde junio del 2018 se aprobó ese Real Decreto que lo que establece es que en 2021 se prohíban las bolsas de plástico, okay, pagadas o gratis. Ya no se podrán expedir en los comercios. O sea, es decir, uno se tiene que llevar su bolsa a juro. No tienes otra manera de recoger tu mercado. Exacto. Claro. Actualmente sí que pagas por algunas, por las que tienen por encima de un 70% de reciclado son gratuitas, uh-huh, pero por los que están por debajo de ese 70% de material reciclado, uh-huh, sí que tienes que pagar por ellas un pequeño porcentaje de dinero. Claro. Sí, sobre todo para todos hemos visto todas estas bolsas regadas por todas partes del mundo. De hecho, un dato curioso también, en Sudáfrica hay tantas bolsas tiradas que la gente dice que parece la flora nacional. Pero también en este uso de bolsas plásticas, y John, ya voy contigo, porque es que me interesa hablar contigo de los productos reciclados, pero también es cierto de que hay bolsas plásticas que deben ser utilizadas, sobre todo en cuanto a desechos caninos, por ejemplo, o una compra impulsiva. Tú vas por la calle y decidiste comprarte algo, y ¿cómo haces para llevártelo a tu casa? Te lo pregunto a ti. Mira, hay muchas alternativas de empaques que no son bolsas plásticas necesariamente. O sea, ciertamente lo que mencionas, las compras impulsivas es una realidad, pero es también importante pensar en las alternativas, que son muchas, y como están haciendo, y como menciona Javier, en Europa, las prohibiciones, las restricciones al uso de las bolsas de plástico son muy importantes. Uh-huh. Ciertamente hay alternativas y hay otros usos que se puede dar a otros materiales para hacer el mismo empaque. Por ejemplo, el papel. Sí. ¿Sí? El papel, por ejemplo, lo podemos sustituir y era común, y así era cuando, por ejemplo, yo era niño. Las bolsas de supermercados eran de papel. Es verdad, tienes razón. Eran de papel. Las bolsas, los elementos para comprar jamón, queso, en lonchas, pues, y carne también eran de papel. Sí. O sea, hay muchas posibilidades para no usar plástico, pues hay muchas alternativas. Sí, todo era vidrio, todo era papel. La leche te llegaba así como Don Gato y su pandilla, que te llegaba tu leche en vidrio, así te llegaba a la casa. John, te hago una pregunta. John Aicir, cofundador del emprendimiento que recicla plástico para fabricar productos impresos en 3D. El plástico es difícil de reciclar. ¿Me entiendes lo que te digo? O sea, una botella no puede volver a ser una botella, o se degrada de tal manera que terminaría siendo otra cosa. Por ejemplo, lonjas de sofá. Bueno, escuchando todo lo que estaban diciendo anteriormente, es un tema complejo el reciclaje como tal, porque nos vienen a la cabeza palabras como culturas, procesos, uh-huh, y desde el punto de vista, nosotros, bueno, como de formación somos ingenieros, nos gusta pensar más bien es que el plástico no es el malo de la película. Okay. Más bien somos nosotros que no sabemos utilizarlo. Porque el plástico en verdad nos llevó a la era en la que estamos. O sea, uh-huh, estamos sentados sobre sillas de plástico, tenemos aparatos que están hechos con plástico, y gracias al plástico podemos tener acceso económico a ese tipo de cosas. Sí. Es decir, el plástico es barato, es fácil de manejar, es liviano, por eso las cosas se pueden transportar fácilmente, más barato, se gasta menos gasolina y es duradero. Sí. Pero que sea duradero, lamentablemente, es un problema que no hemos sabido cómo combatir. Claro, porque una silla, de repente se usó la silla por 20 años en tu casa, pero el contenedor plástico, pues no, tuvo una duración casi que de una semana de que se fabricó hasta que se botó en la basura.
Estamos hablando sobre el problema del plástico en el mundo. Estamos viendo, pues, bueno, todos sabemos, conocidas son imágenes de parches, grandísimos parches del plástico por todos los océanos. Cada vez que vamos a una playa, pues, bueno, uno ve colillas de cigarrillo que también son plásticos, botellas plásticas y todo, y dice, bueno, ¿de dónde fue esto? ¿Quién fue el cochino que lo dejó? Pues resulta que somos los cochinos de hace muchísimo tiempo, porque el plástico se va botando y va llegando y flota en el mar y llega a una parte de donde no está. Me contaba un grupo de reciclaje que entrevisté la semana pasada que ellos se fueron a una playa aquí en Venezuela, en Adícora, casi que virgen, donde no va gente, y pues estaba llena de plástico. Eso es sencillamente que el mar va flotando por todas partes. Estamos conversando brevemente con Javier Clemente, fundador de la ONG Todos Somos Reciclaje en España. Ahora, Javier, tengo entendido que ustedes tienen un libro titulado El problema de la solución. Brevemente, una solución que pudiesen aplicar las comunidades para este problema del reciclaje. Vale, pues a priori el primer cambio que tenemos que hacer está en nuestra mente. Uh-huh. Es decir, de nada serviría cambiar un material por otro, sustituir un material por otro, si no cambiamos nuestra mentalidad de coger, comprar algo y tirarlo en cualquier sitio pensando que no es nuestra responsabilidad. Por lo tanto, pienso que nuestro primer cambio está en nuestra mentalidad, en comprar el producto que sea del material que sea, porque no hay materiales buenos y malos, sino que hay que encontrar el adecuado en función de las características que requiere un producto. Uh-huh. Entonces, el primer cambio está en saber que no debemos tirar el residuo en cualquier parte, sino depositarlo en el lugar correcto para que pueda tener un tratamiento adecuado. Correcto. ¿Se puede ahorrar dinero siendo sostenible? Se puede ahorrar dinero siendo sostenible. Con pequeños gestos o actos que podemos aplicar en nuestra vida diaria, podemos ahorrar dinero. Por ejemplo, ya que estábamos hablando de las bolsas de plástico, sí. Si tú tienes una bolsa y la reutilizas, evitas tener que comprar una o varias bolsas cada vez que vas a hacer la compra. Por lo tanto, ya ahí estás ahorrando un poquito de dinero. Claro. Ese sería uno de los muchos ejemplos. Tienes una, pues tenemos que despedir para seguir hablando con los otros invitados. ¿Tienes alguna red social que la gente se pueda seguir para inspirarte, Sí. sobre todo por esta guía que tienen ustedes, cómo ser sostenible y ahorrar dinero con ello? Por supuesto, pues podéis seguirme en Instagram, en @todosomosreciclaje, uh-huh. En Facebook y también en el canal de YouTube. Ok, muchísimas gracias, Javier Clemente, fundador de la ONG Todos Somos Reciclaje en España. Javier, feliz día. Un saludo. Gracias. Igualmente, hasta